Buenas queridos amigos, bienvenidos a una tertulia más de la alternativa. Esta noche con uno de los más grandes narradores chilenos del siglo XX, considerado por Harold Bloom uno de los escritores fundamentales dentro del canon latinoamericano del siglo que ya pasó. José Donoso Yáñez, 5 de octubre de 1924, es considerado uno, digamos, parte del boom latinoamericano. Quizás no brilló tanto como la figura de García Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes o Vargas Llosa, pero estuvo en esa playa de grandes narradores hispanoamericanos que fueron parte de ese fenómeno literario, como él mismo lo dijo. Hijo de José Donoso y de Alicia Yáñez, él vivió hijo de un médico de una dueña de casa, hijo en realidad de la aristocracia chilena, en que él mismo graficaría bien más tarde como esa aristocracia decadente, esa aristocracia que venía con taras, con fisuras, y que retrató muy bien en muchos textos, sobre todo en los primeros del José Donoso temprano, y que más tarde fueron llevadas al cine, a las tablas, y yo fui más parte de muchos ensayos doctorales que se hicieron cuando Donoso aún era un escritor emergente de universidades norteamericanas. Empezaron a estudiar la obra de él. Gran parte de sus papeles hoy están en la Universidad de Iowa City, están ahí gran parte de su epistolario, está ahí gran parte de los manuscritos de las novelas Coronación, donde van a morir los elefantes, etcétera, etcétera, etcétera. Estudió en el Grange School, un colegio totalmente relacionado con la clase alta chilena. Fue compañero en ese colegio de otro escritor importantísimo del boom latinoamericano, Carlos Fuentes, Gringo Viejo, La muerte de Artemio Cruz, Aura, etcétera. Un escritor que fue parte también desde el lado mexicano de este fenómeno hispanoamericano de las grandes editoriales de Barcelona. En su juventud, Donoso, a pesar de ser de una familia acomodada, realizó trabajos, también fue malabarista, se fue en algún momento dado a vivir a la Patagonia, trató de ser ovejero, vivió todas las experiencias que los ovejeros del sur de Chile realizaban. Después se fue a vivir a los puertos en el Buenos Aires, Gran Buenos Aires, enfermó ahí de lo que en Chile es considerado la enfermedad se llama paperas, y así sus padres pudieron rescatarlo. Él tuvo una relación de amor y odio con su padre, a quien él decía que su padre estaba totalmente enamorado más de la obra de Wagner que de su hijo, que conocía más las obras y los argumentos de las óperas de Wagner que la difícil relación que él tuvo con su hijo. Específicamente él tuvo una relación, un vínculo emocional y lazos emocionales mucho más fuerte con las nanas de su casa, nanas que quizás no sabían escribir, pero con ese tipo de personas él fue desarrollando muchos personajes que fue construyendo en base a su corpus. Después de enfermar de paperas y ser repatriado, si pudiéramos decirlo, a Chile, exclusivamente a su casa en Providencia, donde él vivía con su familia, con su padre médico. Él terminó a estudiar en el José Victorino Lastarria y por esas cosas del destino ingresó a estudiar a la Universidad de Chile Literatura, carrera que no terminó, porque había ese sentido aventurero que él tenía, como él mismo decía en esos libros de aventuras que él leía en su primera infancia, Salgari, Julio Verne y todos esos grandes escritores. Se fue a estudiar a los Estados Unidos a tratar de terminar una carrera. Él aquí en Chile no había, si bien escribía, no había desarrollado ninguna obra madura. Digamos que podríamos decir que, como hablaba antes con un amigo, Coronación vendría siendo su ópera prima, pero él ya había escrito varios cuentos acá en Chile, pero Coronación, que vendría siendo un libro que él estuvo varios años escribiéndolo. Él dice que gastó 30 kilos de papel en escribir este libro, donde relataría en parte lo que fue su obra, los fantasmas, las fisuras, donde él ocuparía su vida autobiográfica también como soporte para ir relatando un poco
esta caída en desgracia de la aristocracia chilena, esa aristocracia castellano-vasca que venía con mucho éxito desde fines del siglo XIX, que en el principios del XX ya caía no sé, en una decadencia. Se convertía en una gran decadencia que él fue graficando, sobre todo en este libro, que fue a escribirlo a escribirlo primero a Isla Negra. Se fue a ir con unos pescadores y ahí empezó a escribir esto. No quedó bien. Se fue a vivir después al Cajón del Maipo tratando de... Él decía que era una novela estúpida, una novela mala, mal escrita, y fue su esposa, Pilar, una pintora chilena que conoció en la Argentina, quien le dio bastante, digamos, entendimiento para que esta novela pudiera... De hecho, el manuscrito de esta novela, me contaba su hija, fue mandada a una editorial en Nueva York y esa editorial en Nueva York la pudo publicar. Él decía lo contrario, él decía que no, que él había sido, que logró que por vínculos con Carlos Fuentes, el escritor mexicano, esta novela llegara a ser publicada en una editorial norteamericana, pero lo más probable es que haya sido Pilar Donoso, su esposa, la que hizo las influencias de mandar este libro a Knopf Editoriales en Nueva York, y pudo ver esta novela, su publicación. Narra esta novela, Coronación, narra la historia de don Andrés Ábalos, que es dueño de una inmobiliaria, y que viven en una gran casona venida a menos con con su madre de 90 años, con dos empleadas domésticas o de servicio doméstico, como podéis llamarle. Y va relatando en sí como Andrés Ábalos, que es un coleccionista de bastones, que es alguien que lleva una vida bastante monótona, cómo se va enamorando de una de las sobrinas de las empleadas que traen del sur para que deba cuidar a su anciana madre, que ya tiene acceso de Alzheimer y que es demasiado violenta, que escupe a las sirvientas, que las trata mal, las insulta. Entonces, es muy difícil que el personal doméstico se quede. Constantemente el personal doméstico se va porque esta vieja se ha convertido en un monstruo. En el concepto de la obra donosiana, tanto el monstruo, tanto el cuerpo, tanto lo mórbido, tanto las mujeres gordas, extremadamente gordas, funcionan como fetiche. También el cuerpo también habla de fisuras, de quiebres. Hay otras novelas como El Oxenopájaro, donde para uno de los niños que nace, unos hijos de los personajes que nace con deformaciones, el personaje principal le pide a uno de los empleados que busque por el mundo personajes deformes, para que en un fondo viva rodeado de personajes deformes. La obra donosiana en sí... ¿Cuál es Adelante. el libro? Ese se llama El Oxenopájaro de la medianoche. De la noche. ¿De la medianoche? ¿De la noche? Sí. Claro. Y este es el primero. Coronación. Coronación... Elisa Ábalos, que es la anciana madre de Andrés Ábalos, es una mujer intratable que a todo el personal doméstico, ella tiene algo así como Alzheimer, ella humilla a las empleadas domésticas, las escupe, las trata muy mal, de chinas, de ladrones, entonces todo el mundo se va. Entonces, como ya nadie quiere trabajar cuidando a esta señora de 90 años, Andrés Ábalos, que Julio Jung lo interpreta maravillosamente en la película de Justilio Cayós y Coronación, le pide a las empleadas domésticas que si pueden traer una niña del sur honrada, trabajadora, que pueda cuidar a doña Elisa Ábalos, que es una mujer que viene con un pasado noble de mucho dinero, pero ahora ya están viviendo en unas grandes casonas que no están bien cuidadas, casonas que están en ruinas, y cuesta mucho mantenerlas, por lo tanto ya están viviendo en lugares oscuros, lúgubres, porque ya no hay una mantención adecuada para esas casonas, esas especies de palacetes que podemos ver por aquí cerca, que vemos muy quebrados y arruinados. Y algunos son empresas, pues. Claro, algunos son empresas, algunos son casas ocupas, o algunos están solamente abandonados. Sí. Donoso tiene un libro, saltando un poco en el tiempo, que no tiene nada que ver con la obra. Vamos a ir tratando de hablar de novela por novela, pero para no hablar de tantos personajes y historia del año 71, historia personal del boom latinoamericano. No sé si alguien lo ha leído ese.
donde él va relatando el proceso, cómo Carmen Balcells, Carlos Barral, llegaron a las concepciones de poder tener un grupo de escritores latinoamericanos puestos a nivel mundial, como grandes estrellas bueno, Julio Cortázar, que fue parte de ese boom latinoamericano, decía que fue un fenómeno solamente creado por las editoriales. Pero no se tenía distintas teorías, decía que era parte del reconocimiento de las grandes obras latinoamericanas y cómo se había posicionado una nueva escritura hispanoamericana, ya que él decía que las primeras obras hispanoamericanas habían sido el Popol Vuh, la creación del mundo, historias precolombinas, las cartas de Colón, o la Araucana, o Arauco Domado, hasta llegar a los procesos de escrituras que ya conocimos después, Machado de Asís en Portugal, y que otro mundo, otra... Donoso va relatando en ese libro la relación que él tiene con Julio Cortázar, la relación con Carlos Fuentes, la relación que hubo con el colombiano Gabriel García Márquez, la relación que hubo con Jorge Edwards, que también fue, entre comillas, parte de la cola al final de ese boom latinoamericano, cómo se fue desarrollando eso, y cómo había una competencia constante por ganar el premio de novela Saiz Barral, que constantemente él nunca lo ganó. Donoso estaba obsesionado por ganar este premio, y el año que supuestamente lo debían entregárselo a él, el premio se acabó. lo que le causó muchas úlceras. Y él contaba en ese libro que este Coronación le causó una úlcera terrible, ya que, como dijimos anterior, él decía que esta era una novela mala, estúpida y mal escrita, y por lo tanto... Esa historia personal del boom, que apareció en los años 90 o 92 con capítulos que no habían estado en la del 71, vuelve a relatar esa extraña relación de amor y odio que él tuvo con las editoriales catalanas, sobre todo con Saiz Barral, que supuestamente habían preferencias hacia Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y a él un poco lo dejaban desplazado, y constantemente está esos enfrentamientos. Bueno, ahí va relatando un poco el fenómeno de la creación de estas novelas, o de este trabajo que se va relatando. Silvio Cagliozzi se dio la libertad de este libro hacerlo película, pero magistralmente hizo escenas que no aparecen en el libro. O sea, Julio Yunte, hay una escena muy interesante donde Julio Yun es Andrés Ábalos, y él va a la casa de un anticuario que lo hacía Celedón. Celedón, el de A esta hora se improvisa, él se llama Roberto Celedón, Jaime Celedón. Jaime Salón. Y él hacía de un anticuario. Entonces él llega a la casa y le dice, muy temprano, 7 de la mañana, abre Celedón y dice: don Andrés, tan temprano, vengo a comprar un bastón. Pero si usted tiene la mejor colección de 10 bastones de Chile, no quiero comprar un bastón. Abre la puerta y él tiene lleno de mesa y cachureo hasta el cielo. Le dice: don Andrés, usted me va a echar a perder el negocio. Y Ábalos, que estaba, Julio Yun interpretando a Andrés Ábalos, muy obsesionado, agarra la pata de una mesa y la quiebra, y le pega a un gato. Y entonces el vendedor de antigüedades le dice: don Andrés, usted es mi mejor cliente, por favor, no me haga esto. Y empieza Andrés Ábalos a arrojarle dinero en la cara. ¿Quiere más? Le arroja como 100.000 pesos en la cara, mientras la esposa del anticuario empieza a recoger. ¿Quiere más? Y cierra la puerta. Eso no aparece acá. Silvio Cagliozzi se tomó la libertad de instalar eso y otras imágenes que no aparecen. Esa es la libertad que se da al cine. Bueno, Cagliozzi después llevó Cachimba también. Naturaleza, Muerte y Cachimba también lo llevó al cine. Y Rammstein en México también quiso llevarlo, Xeno Pájaro, y Donoso y su hija contaba que cineastas italianos como Michelangelo Antonioni también habían comprado los derechos, pero nunca realizaron. Fueron proyectos que fueron quedando... ¿Nunca se hizo? No, los italianos nunca la hicieron. Lo hicieron los mexicanos y a él no le gustó cómo quedó. Hay una obra de teatro Sí, de que hicieron los mexicanos. Sí, ¿Esta está basada en los Xeno Pájaro? ¿Una obra de teatro? Sí, una obra de teatro hicieron los mexicanos. No sé si es la obra de teatro, pero sí ellos quisieron llevar a... Pero la hicieron, no sé si obra de teatro después, pero sé que hicieron un tema ahí de José Donoso. Y tenía que ver con los homosexuales. Ese es el lugar sin límites. Es el lugar sin Eso. límites. Sí, hay una película. Sí, una película. Una película, no sé si el lugar, teatro... lugar quizás sin límites. Sí.
Pero eso no tiene que ver con el pájaro, ¿no? No. Son libros distintos. Son dos libros Es el distintos. segundo libro. Ah, ya. Esa es la duda que tenía. Ya, quedó clara la duda. Pero a Donoso nunca le gustó la versión que hicieron los mexicanos, la encontró muy mala. Bueno, para cerrar un poco esto, digamos las personal que vivía en esa casa cuidando, trae a una niña joven, Elisa, para poder cuidar a la anciana, pero don Andrés se termina enamorando de esta niña de unos 17 años más o menos, que ya tenía un novio, un llamado Mario, un joven de un barrio marginal, medio delincuente. Entonces se va formando un triángulo amoroso bastante caótico, con muchas heridas. Por lo tanto, nada terminó bien. Se intentó después hacer un robo en la casa. La novela tiene cambios bien bruscos en relación a la película, así que lo que vean en la película no va a ser lo mismo que vean en esta novela corta, que es la primera. Que Pilar Donoso fue la que la envió el manuscrito a Knopf, la editorial en Nueva York, y no, como decía Donoso, que había sido Carlos Fuentes, porque entendía mucho, según su hija, a quien yo conocía, que su padre era muy mitómano, entonces disfrazaba bien, la verdad, entonces le daba más prestigio. Sonaba mal que la señora haya mandado el libro a Nueva York, sonaba mejor que fue su amigo Carlos Fuentes. Bueno, esas son cosas. Y de la apariencia. Y de la apariencia, claro. Y no recordar que este libro también él lo encontraba malo, él lo había reescrito muchas veces. Él padeció una úlcera terrible para él, antes de poder terminar estos libros, sobre todo con el Oxenopájaro de la medianoche, esas úlceras que, claro, que era como si bajara ese Prometeo encadenado y bajaba constantemente. ¿Un café? Que bajaba esa águila y le destruía las entrañas. Pepe Donoso, José Donoso, como dice don Jorge Edwards, periodista de oficio, fue contratado por la revista Ercilla, ¿se acuerdan de la revista Ercilla? Sí. Para hacer, según Pilar, su hija, para hacer este tipo como de asaltos, asesinatos, cubrir ese tipo de... que a él no le gustaba, lo odiaba, no le gustaba nada, ya no ir a las casas donde habían asesinatos, encontrar quién lo mató, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, seguramente no. Pero él realiza un viaje a Europa y tiene una genial idea, decirle al director de la revista Ercilla que él podía hacer reportes desde Europa y enviarlos a la revista Ercilla. Claro, él por supuesto, la idea que tuvo fue de entrevistar a escritores. Y una de las grandes entrevistas que hace fue que va a Italia y entrevista a R. Pound. Entrevista maravillosa que hoy está en los ensayos literarios, en los ensayos de Donoso que fueron hace unos años, unos 7, 8 años publicados, los escritos, los diarios, ahí está esas entrevistas maravillosas que él hizo, y sobre todo esa que le hizo a R. Pound en Italia. R. Pound, recordemos, es unos grandes escritores norteamericanos, digamos, de los niños más terribles de Estados Unidos, de la literatura de la generación perdida, junto con Francis Scott Fitzgerald, junto con Henry Miller, Gertrude Stein, junto con, bueno, si alguien se me olvida, ustedes me ayudan, T.S. Eliot, por supuesto. Fue un grande. Adhirió a la causa fascista en Italia, apoyó a Mussolini, y de hecho cuando los norteamericanos estaban por ocupar, yo creo, si no sé si Patton o Montgomery estaban por ocupar Roma por las frecuencias de Radio Roma, él pedía a los norteamericanos que no invadieran la ciudad de Roma, que el presidente Franklin D. Roosevelt tenía las facultades mentales perturbadas, era alguien que tenía la polio, alguien que estaba postrado, el presidente estaba en silla de ruedas hace ya muchos años. Cuento corto, los americanos lo tomaron, lo metieron en una jaula y lo enviaron acusado de demencia a los Estados Unidos. Una escena muy parecida a la del Quijote, que hay un capítulo donde Don Quijote se enjaulado y bárbaro, y es muy parecida. Como que la historia se tendió a repetir, y en el sanatorio mental de Santa Elizabeth, Pound estuvo ahí. Y Donoso, bueno, después lo liberaron, le dio la medalla al Congreso, gracias a T.S. Eliot, ya porque Pound ayudó a, digamos, a podar un poco la tierra baldía, ¿cierto? Bueno, cuento corto, Pound volvió a Italia y en las montañas, no sé en qué montañas, Donoso lo va a molestar y lo entrevista. Pero Pound no sabía bien de Chile. Pound
al escuchar Sudamérica pensaba que él venía de Brasil y no dejaba de preguntarle de Brasilia, ya que en Brasil se estaba construyendo una nueva capital. Y le hablaba, le preguntaba sobre ese proceso. Y Pau tampoco sabía de Neruda, por lo que decía Donoso. Entonces, no, Pablo Neruda. Y Pau parecía que no, algo le sonaba, pero no lo conocía muy bien. Pero esa entrevista está en la revista Ercilla y está en, ustedes buscan en internet, en YouTube, entrevista de José Donoso a Erra Pan. Por eso nuestro amigo Erra se cambió el nombre de Jaime a Erra. Bueno, es un dato aparte que tiene nadie, pero quería decirlo. La revista mexicana siempre lo contrata porque las crónicas tienen y las entrevistas empiezan a tomar mucho prestigio y resulta innovador tener a un José Donoso con una de sus primeras novelas, Coronación, ya marcado. Recordemos que él se había casado con Pilar Serrano, más tarde Pilar Donoso, tuvo una relación muy caótica con ella, el Donoso fue muy machista. Vamos a hablar un poco también de los diarios de José Donoso. José Donoso no reconoció nunca su homosexualidad, nunca la reconoció. De hecho, su hija Pilar después desclasificó parte de los diarios que están en la Universidad de Iowa City, donde él va relatando un poco cómo a su casa llega un cuñado de una prima que tenía una relación escondida homosexual con un amigo de él, pero ninguno de los dos la reconocía, pero él se había dado cuenta de eso y él sufría mucho por el no poder demostrar esa experiencia o vivir porque él decía también en sus diarios que sufriría más si él reconociera que es homosexual y todo eso. Pero cuando Pilar escribe Correr el tupido velo, que fue un libro lanzado el año 2010, en la librería que leo del Patio Bellavista, donde yo fui invitado por ella, tampoco no habla en profundidad del tema, sino que lo toca tangencialmente, no lo desarrolla mucho, más que nada se ciña a la gran lucha que él tuvo por la gran obra magna. Vamos a hablar de distintos libros, pero aquí para Pepe Donoso la gran obra magna era el Oxenopájaro de la noche. No era nada más que eso. No, o sea, lo escribió, pero el libro que más lo atormentó durante toda su vida hasta el final. ¿El pájaro? El pájaro canta hasta morir. El Oxenopájaro. A ver, yo había escuchado que a él le habían encargado ese libro, que él en verdad no había querido escribirlo. No, la verdad, que yo sepa, no. Él trabajó 10 años en ese libro. Él estuvo 6 años escribiendo. Él contaba, por lo que contaba Pilar, que él estuvo reuniendo mucho material y aparte él estaba muy atormentado por pesadillas, por cosas, por mortificaciones, por cosas lúdicas, por cosas que había escuchado, por cosas. Y empezó a copiar material de acopio y él decía que trataba de escribirlo y no podía nunca terminarlo. De hecho, Donoso vivió por largo tiempo en España, en Calaceite, que fue como el cuartel general del boom latinoamericano, donde se reunía Cortázar, Carlos Fuentes, Jorge Edward, Gabriel García Márquez. Y Pilar Donoso cuenta una anécdota bien entretenida, que a lo mejor yo la he contado varias veces, pero la cuento de nuevo, que están en un restaurante en Calaceite, y donde vivía muy cerca un gran escritor chileno, Mauricio Báquez. Si les suena, un gran escritor chileno homosexual que vivía con su pareja allá, que escribió un libro llamado Frente a un hombre desnudo, y cuenta que en un restaurante de Calaceite está en la mesa Gabriel García Márquez, Julio Cortázar con las esposas, Carlos Fuentes, José Donoso con su esposa, Mario Vargas Llosa con su esposa, Jorge Edward, y viene una niña y están todos hablando y dice, bueno, ¿qué van a pedir? Entonces nadie la toma en cuenta. Entonces vuelve un rato, bueno, ¿qué van a pedir? Y nadie la toma en cuenta. Y la tercera vez que viene ya enojada dice, bueno, aquí nadie sabe escribir en esta mesa. Entonces en ese momento todos guardan silencio y todos la quedan mirando así como... Y Pilar dice, yo sé escribir, ya, vamos a querer tal y tal cosa. Entonces a ella, al desafiar al boom, a todo el boom latinoamericano, sin querer queriendo, al decir, bueno, nadie sabe escribir en esta mesa, quizás sonó como una falta de respeto de alguien que no tenía idea quién eran ellos, pero... Como ellos vivían en Calaceite, tuvieron una vida el boom latinoamericano muy familiar, hasta que terminaron odiándose. Cuando la gente está muy cerca, se terminan odiando. Vargas Llosa, García Márquez tuvo casi una affair con la esposa de Vargas Llosa lo golpeó, le dejó un ojo en tinta, esa pelea nunca más se pudo superar. Donoso tenía relaciones de amor y odio con Carlos Fuentes.
Julio Cortázar tomó una actitud muy relacionada con la izquierda latinoamericana, con los sandinistas, y se alejó. El premio Seis Barral de novela no se dio, y Donoso quedó muy herido por lo mismo, porque no se lo dieron nunca, y cuando debían dárselo desapareció. Como todas estas grandes familias monstruosas, parecía un poco la de la Océano Pájaro de la noche, se fisuró y se rompió. Como era también un fenómeno literario, quedó truncado los fenómenos literarios, y eso aparece en la historia personal del boom latinoamericano, un libro que les recomiendo, que no es muy largo. Avanzando un poco en la historia, el año 66, llegamos a lo que estuvimos conversando después, a un libro muy importante para él, sobre todo para la literatura latinoamericana, El lugar sin límites, que es un libro que quizás se adelanta un poco a la temática que Pedro Lemebel tocó después, o a la temática que tocó José Lezama Lima, o que tocó Reinaldo Arenas, una literatura hacia personajes homosexuales, hacia personajes quebrados, personajes oscuros, personajes con muchas carencias y con mucha resistencia. Pero podemos hablar si alguien lo leyó para que podamos enriquecer. ¿Alguien leyó? ¿Tú leíste tú? Sí, pero sí, tiempo, ¿puedes no, contarle un no poco? Recuerdo, pero más o menos, a grandes rasgos. Me acuerdo que era cerca de Curicó, no nombra el lugar exacto donde claro, ¿sí? se realiza, pero es claro. De hecho, el nombre apela al infierno, olvido, a un claro. lugar que no tiene un registro geográfico determinado, pero si habla como del campo chileno, cerca de Curicó, dice algo así, no, Talca, y ahí ocurre como en terreno más baldío, claro, alejado de que la no tiene civilización, luz, claro. sin luz, bien precario, y ahí se encuentran las relaciones de poder entre los hacendados, el machismo Sí, y claro. las casas de remolienda donde están también los travestis, y ahí está todas las relaciones amorosas entre claro. del campo y un poco culto. Claro, bueno, ¿alguien lo ha leído? ¿No? He ¿Lugar sin leído dos límites? libros de Donoso, ¿Cuál? Coronación y Casa de Campo. Ya, ¿y Casa de Campo te gustó? Me encantó. Ah, te encantó. Sí. La familia Aventura me encantó. Sí, es bonito eso. Sí. Y cómo va clasificando las clases sociales, así, bueno, en ese tiempo era así también, pues. Los niños tienen un papel preponderante, la servidumbre eran como los soldados. Claro. No, me gustó mucho ese libro, y Coronación también, pero me gustó más Casa de Campo. Sandrita, ¿tú conocías a José Donoso? Sí. ¿De nombre lo habías leído algo? Sí, sí había escuchado. Te preguntaba por lo de los pájaros obscenos, porque mi mamá era profesora de castellano, y ella un día en la universidad José Donoso les dijo a ellos, a un grupo de alumnos, que él había escrito ese libro porque se había sentido obligado a escribirlo, porque en ese tiempo se hablaba, estaba en boom hablar de sexo, de sexualidad, entonces él había escrito ese libro. Por eso yo te preguntaba eso, porque eso es lo que mi mamá se acuerda que José Donoso les dijo Claro. a los alumnos del pedagógico en ese tiempo. Yo algo que recuerdo acerca de eso es que él sentía que ese libro estaba dentro de él, pero le costó mucho sacarlo afuera. En ese sentido que estaba obligado, que ese libro lo tenía. Porque era un boom y iba a ganar sus buenas lucas. No, yo creo que hablaba mucho también de la úlcera que le provocó ese libro. Ese pájaro le salió de la guata. Claro. Entonces lo tenía él, ese libro, incorporado en su intimidad. Entonces esa obligación era como una necesidad de escribirlo y de sacarlo. Y Casa de Campo me gustó más que Coronación. Me gustó más también. Es que Casa de Campo es, a ver, tiene los personajes tan bien delineados, cada uno su forma de ser, qué sé yo, el matrimonio, el oro que tenían, como una descripción histórica. Claro, cómo querían quitárselo, entonces, no, yo lo encontré fantástico. Me gustó más que Coronación, que han sido los dos únicos libros que he leído. Maravilloso. ¿Ya? Y además que se demoró tantos años en recopilar datos para escribir Casa de Campo. O sea, se demoró 4 o 5 años Sí. en sacar Casa de Campo. No, y en algunos 10 años, 6 años.
Claro. Sí, era muy estudioso de Sí, los textos. sí. Eso pasa, por eso es tanto el detalle. El detalle. El detalle. En la Entonces, tú quedas como arquitectura, de metida su en la arquitectura, literatura. en todo. Y tú quedas como metido en todos Y los tenía detalles. obsesiones, de hecho, con las casas y los lujos. Sí, para las poder... descripciones. Exactamente, las las descripciones del descripciones lugar. Sí, del lugar. sí. Bueno, Yamil, ¿conocía usted a José Donoso? ¿Escuchado hablar de él? ¿Sí? ¿Ha leído algo de él? No, ¿No? no tenía nada, pero sí sé quién es. Sé que es uno de los grandes referentes de la literatura chilena del siglo XX. Y eso. Conozco algunos amigos que lo conocieron muy bien. Ah, ok. Sí. Bien. El lugar sin límites es del cual estábamos hablando de su... Y está transmitiendo la televisión Sí, nacional de... la televisión nacional nicaragüense en vivo, en directo, para toda Hispanoamérica. No, perdón, el lugar sin límites es... Se va a la profunda el tío. El lugar sin límites es un homosexual travestido que regenta digamos, un prostíbulo, quizás en un lugar llamado El Olvido, cerca de Talca, donde está la japonesita que vendría siendo la hija de una mujer que le llamaba la japonesa o la pecho de palo. Es un lugar olvidado, un lugar que no tiene luz, un lugar que es visitado por los parroquianos del sector, hombres muy rudos, hombres que no tienen mucho tacto con las mujeres, De campo. claro, hombres de campo, hombres duros, hombres difíciles. Y el gran alcalde, o el gran terrateniente latifundista y alcalde don Alejo es el que tiene el control de ese pequeño feudo perdido en un sur de Chile imaginario, en una especie de Macondo que creó nuestro querido Pepe Donoso. Pero la gran relación amor y odio que tiene Manuela, la travesti del lugar, era que hay un personaje llamado Pancho Vega, que es un hombre que ha hecho escándalos en este prostíbulo, ha golpeado a Manuela, ha golpeado a la japonesita, ha hecho escándalos, pero este personaje travesti, está enamorado en silencio de él. La vida continúa normal hasta que este personaje regresa un día y vuelve a ocurrir lo mismo de siempre. Se vuelven a encontrar, la japonesita ya no está entreteniendo a los hombres y debe ser Manuela la que deba entretener al público. Y este Pancho se lo lleva y lo golpea brutalmente, casi hasta matarlo. Digo yo que es una novela quizás de anticipación a lo que sería la literatura chilena. No recuerdo yo que otro escritor paralelo a Donoso, antes de Donoso, haya tocado el tema de la homosexualidad o los travestis, menos en el sur de Chile, en lugares donde no hay luz, porque aquí la luz eléctrica nunca llega, por lo tanto la modernidad les pasa por encima y no los toma en cuenta. Este Lugar sin límites, segundo libro de José Donoso, que es Me considerado... acuerdo que el profesor cuando nos hizo leer ese libro, en el análisis decía que el Pancho estaba enamorado de la Manuela y que por eso la golpeaba. Claro, bueno, puede Pero ser que que ambos se no- odiaban. Hay que entender que enamoramiento ahora. Claro. Es un enamoramiento frustrado, así una cosa Pero como... ellos tenían una relación. Claro, por eso Sí, tenían una sí, sí, relación, sí. entonces como ese macho recio que tiene que Y asumir se aprovechaba de la vulnerabilidad y que tiene que asumir que le gusta. Claro, Claro. Ya había una rabia consigo mismo, entonces... Exacto, era como no sé, pues como golpearse frente a un espejo. Claro, también, sí, puede ser, o algo que en realidad no quiere reconocer. Claro. Claro. De hecho, se escudó mucho en ese libro José Donoso, me acuerdo, no sé quién lo dice, que acerca de hablar y de liberar su homosexualidad Sí. a partir de Sí. construir estos personajes. Sí, de Claro. esa construcción también el profesor, me acuerdo de cuando leímos ese libro, que el profesor hablaba mucho que se ve muy descriptiva la parte del salir del closet y que no sale y esa rabia interna de ser como eres. Sí, sí, como que tiene mucho de José Donoso el personaje de la japonesa. Que tiene rasgos de él, que él lo ve que lo tiene reprimido y lo pone ahí en Claro, función. la obra de Donoso estaba, como decía Diamela el Tit, años atrás, que la obra de Donoso está poblada de fantasmas, está poblada de espejos que están quebrados, ¿no? Él, tienes razón tú, esa obra de él es autobiográfica, quizás
porque él toma el soporte de su vida para construir personajes. De hecho, él toma mucha gente, casi gran parte de los personajes de todas sus obras han sido personas que él conoció. Claro, las tuvo que ponerlas más borrosas, como decía Cortázar, más borrosas. Claro, desarmarlas un poco, pero tomaban elementos constantes, y él también, muchas frustraciones y sobre todo muchas pesadillas y muchas cosas que él no pudo, que quedaron inconclusas en su vida, las va retomando en eso. Ya estamos avanzando en su vida. El año 66 hablamos del Lugar sin Límites, Coronación 57, su primer libro. Hablamos que estuvo mucho tiempo escribiendo, lo encontraba pésimo, mal escrito, estúpido. Este Domingo del año 66 también es un libro que va relatando esas historias cuando se llega del campo de las vacaciones a la casona de Providencia, y traen cajones con mermelada, cajones con pera, bla bla bla. Pero la historia va relatando de que la dueña de casa, la señora de la casa, en esos trabajos como de ir a ayudar a los que están en la cárcel, a estos hombres que están presos y hacen cartera, claro, se termina, entre comillas, enamorando de uno de estos personajes. Entonces este domingo, claro, entonces en este domingo, sí, en este domingo entonces también está esa fijación por la empleada doméstica, esa mujer del sur, caderúa, generosa, amorosa, con el patrón, esas relaciones entre los niños, en preadolescentes, que se terminan enamorando y que experimentan sus primeras, digamos, experiencias sexuales con ella. Donoso tiene eso. En este domingo, un libro que les recomiendo mucho, fue uno de los primeros que leí. También son cortitos, son como estos, muy fáciles de leer, y también juega mucho con esa calentura donosiana, tiene ese Eros que está metido ahí entre... Este libro no demuestra la decadencia, la aristocracia, bueno, este domingo. Pero este sí, Coronación lo va demostrando completamente en caída libre, aparte de demostrar el lado negro que no vemos de los ricos, sobre todo de ricos que fueron, sus padres fueron aristócratas en 1800, y ellos se quedan con la casa vacía, en ruina, y hay que venderlo. Sin plata para mantener. Claro. Hablamos un poco del Lugar sin Límites del 66, la Manuela, la japonesita, algunas proyecciones de los fantasmas donosianos, del personaje Pancho Vega, que es ese hombre rudo que ha vuelto después de hacer un gran escándalo la primera, y ahora vuelve y hace otro peor y casi los mata. Y llegamos al Oxeno Pájaro. El Oxeno Pájaro de la noche del año 70, que ya como habíamos conversado en muchas entrevistas que él dio a España, a diarios, a la televisión, él va relatando que fue un libro que estuvo 7, 8 años escribiendo, pero en algún momento dado, quizás, él lo dice, quizás a lo mejor era mentira, pero cuando él habló con Buñuel, que le dijo que él era el más europeo de todos los escritores latinoamericanos, le había dado ciertas pautas e ideas para que el libro en 6 meses pudiera ser publicado, o sea, terminado. Un libro difícil, yo creo que de todos los libros de Donoso, el más difícil es el Oxeno Pájaro, porque no ocurrió lo mismo con Dónde van a morir los elefantes del año 95, que es su experiencia como profesor en las montañas rocosas del Colorado, donde ocurre toda esta vida universitaria de donde hay entre alumnos yanquis, blancos, descendientes de anglosajones, con latinos, con chinos, o genios de la India en matemáticas. Entonces esta relación que hay, cómo ellos se van a los bosques aledaños al campus a experimentar la locura, y cómo él se enamora de una gorda, amor. Un libro que, Donde van a morir los elefantes, es un libro que, entre comillas, en buen chileno guatea mucho. Quizás hubiera sido una gran novela corta y no un libro de 600 páginas, un poco que va subiendo, bajando, va fluctuando, tiene momentos muy geniales. Bueno, eso quizás tiene la novela, que como es un género impuro, te puede aburrir 200 páginas y 20 páginas te pueden marcar. Y bueno, eso lo decía Mario Vargas Llosa, que la poesía es un género puro y la novela es un género puro, pero un género impuro. Por lo tanto, grandes novelones, 10 páginas o 50 páginas te pueden gustar. Pero pasó mucho con Dónde van a morir los elefantes del año 95. No es el caso del Oxeno Pájaro. Humberto Peñalosa, todo parte al revés acá. Es un mudito, por decir así, un mudito que está en un lugar de, digamos, de consagración religiosa.
como es mudo, él trabaja ahí ayudando a las religiosas. Y él va relatando, digamos, como narrador testigo, como decían las profes de castellano. Narrador testigo, esta historia. Donde en una parte va relatando cuando él era muy pequeño, va con su padre por digamos, por las calles y se encuentra con un personaje, digamos, de la aristocracia de aquella época, y él quiere ser como él. Él quiere ser Humberto Peñalosa, este joven, se encuentra con don Jerónimo. Jerónimo es un hombre muy bien vestido, muy alto, corpulento. ¿Ortiga es el nombre de la novela o no? Porque me acuerdo que él habla acerca de que esa escena sucedió en la vida real. Que él se encontró con un diputado o senador, algo así, donde veía a un niño que era deforme. Y que pasaron y que eso lo inspiró a escribirla. Claro. Sí, pero Ortiga, no me acuerdo si es el apellido del diputado que iba con su hijo deforme o en la vida real. En la vida real. Ya. O si aparece. No, sí. aquí no aparece. No. Aquí no, claro, él tendría que deformarla porque. Pero claro, tú tienes razón. Quizás en el fenómeno de la creación de esta novela intervienen que él estuvo, como decíamos antes, recopilando muchas cosas. Recuerdos, recortes de diario, revistas de casos extraños de niños deformes, niños enanos con cabeza enorme o personas con los brazos muy largos, o mujeres que se arrastraban como reptiles. Entonces él tenía esa concepción de lo antropomórfico, pero desde la parte de la fealdad, entre comillas, de lo que no nos gusta ver, de lo que nos espanta. Se supone que en la novela busca proteger a su hijo para que él no se sienta distinto. Claro, entonces claro. Buscar a gente tan deforme como él para Claro. que él, para protegerlo del mundo real, de la Hacerlo gente. sentir diferente. Claro. Claro, bueno, Jerónimo Azcoitía, que vendría siendo esos castellanos vascos que se encuentran y bla, bla, bla. Él quiere ser como él y entonces él va relatando que Humberto Peñalosa quiere ser escritor y don Humberto le publica, o sea, le presta dinero para publicar su primer novela y termina trabajando como secretario de él. Pero don Jerónimo Azcoitía, que también quiere tener hijos, se casa con una mujer muy bonita, que era prima de él, que anteriormente había sido casada con otro magnate de la aristocracia chilena, y como son primos, vendría esa leyenda del campo que entre los primos nacen deformes los cabros. Claro. Claro, y aquí Donoso le da el nombre del Boy. Pero Donoso, de hecho, en la entrevista decía que esta era una gran obra coral, una obra polifónica. Aquí había muchas voces cantando como estas obras de la novena de Wagner, escuchándose un gran coro polifónico dirigido por una gran orquesta. Y entonces, como hay tantas voces, entonces los tendemos a perder un poco en eso. Entonces va relatando que la Peta, que es esas nanas que estaba inspirado en una nana de él que no sabía leer, no sabía escribir, un área muy cariñosa, aquí la convierte en esas nanas medias brujas, alcahuete, que saben como medias meicas, lloronas, entonces le propone al padrón que venga con su señora a su casa y hace un ritual de magia, no sé si negra o blanca, pero iba a quedar preñada la patrona. Él se opone rotundamente, pero el tiempo se cumple y su esposa queda embarazada y nacería, como él llama en la novela El Oxeno Pájaro, el Boy. Y el Boy sería un niño deforme, un niño monstruoso. Y por lo tanto, da a entender Donoso en la atmósfera literaria que todo el rato lo van a matar. O sea, como, ven, a este hay que pillárselo. No, pero dicen, no, yo quiero mostrarle un mundo normal, que él es normal, pero ¿cómo hago que él sea normal? Trayendo solamente a normales como él para que todo sea normal. Y así nuestro querido Humberto Peñalosa viaja por el mundo, buscando mujeres que se arrastran, hombres con la cabeza chica, los brazos largos, deformes de esos de los circos. Esa es la gracia del libro. Por eso el concepto, como Diamela Altil lo decía en uno de sus ensayos que tenía sobre la literatura chilena, que el cuerpo habla acá en esta novela, aquí habla el cuerpo. Aquí no habla tanto quizás... Son sexualizados también. Claro, aquí habla el como cuerpo. el del circo que entretiene. Aquí tienen vida íntima, Claro. y muestran en detalle las descripciones de Donoso con detalles
sexuales y de todo tipo entre gente muy Extraño. extraña. Sí, son como cosas Con raras. capacidades diferentes. Claro. Claro, y queda a cargo de este lugar, de esta hacienda, nuestro querido Humberto Peñalosa queda a cargo como el, digamos, administrador, y entonces nuestro querido Boy tiene su vida, entre comillas, normal, con personas tan normales como él, y va desarrollando este proceso que a él también le dio ataques de úlcera que lo terminaron en las clínicas, él era muy neurótico, él era un hombre, ahora vamos pelando, él era una mierda de persona, a mi amiga la torturó muchas, bueno, Pilar no es hija de él, es adoptada en Calaceite, España. Por lo tanto, la hizo una vida muy exigente. La obligaba a leer, y a ella no le gustaba leer, la obligaba a escuchar música clásica, no le gustaba la De música hecho, a su clásica. esposa le obligó a leer a Proust para casarse con ella. Claro. Esa fue la exigencia que le pidió a Pilar Serrano. Claro. Que leyera Proust entero para casarse con él. Si no, Claro. para tener algo de qué De hablar. conversar durante De la vida, conversar, claro. Le decía, claro, léete En busca del tiempo perdido, que es así una novela, como En busca del tiempo perdido, El camino Swan, La muchacha en Flor, Sodoma y Gomorra, es un clásico universal de la literatura francesa, pero una lata. Si no está bien traducida, son muy lentos, no se avanza nunca, hay mucha descripción de obras de arte, de Y había gente... mucho amor entonces para que lo lean. Es que lo iba leyendo por parte, entonces le preguntaba en qué parte va, y pues cuando la duquesa de Guermantes está con el personaje en el palacio de no sé qué, bla, bla, viendo un cuadro de Rubens, y entonces ahí van desarrollando. Bueno, y bueno, ahora recordemos que Donoso tuvo una amistad también con con Enrique Lin, también se reunía con Lin, pero este tipo de retroalimentación intelectual, eran cosas más de retroalimentación intelectual. También tuvo una cosa muy cercana con el teatro, con la sala de la comedia del Ictus, el 4 para Delfina, él también escribió varias cosas. Él también estuvo muy cercano a ese proceso lúdico, que lo llamo yo, de que es trabajar en el teatro, y Nissin Charín y Julio Yun y todos fueron muy... Delfina Guzmán fue muy amiga de él, por eso escribió un cuento llamado 4 para Delfina, 4 cuentos para Delfina, pero el libro se llama 4 para Delfina. El oxeno pájaro ve la luz, el pájaro puede volar. No, pero antes cerremos a Coronación para que ustedes lo puedan buscar. Perdón, el oxeno pájaro. Humberto Peñalosa tiene problemas con don Jerónimo y termina escapando de quizás de esta opresión que le da. Y en el lugar a cargo de este lugar queda otra persona deforme. Queda a cargo. Creo que era uno de los personajes que se arrastraba. Una mujer que se arrastraba como lagartija, es la que queda, entre comillas, administrando el lugar. Él escapa de este extraño mundo y él se hace pasar por mudo y se va a este lugar de religiosos, donde hay mucha oración y contemplación, que a la vez había sido de la abuela de don Jerónimo, de una niña que cerca de los 16. ¿Cuántas páginas tiene ese libro? 600. Por eso digo que son muchas voces. Pájaro, El oxeno pájaro De la noche. el oxeno Pero está el pájaro audiolibro en YouTube. El obsceno dura como pájaro 10 horas. Dura como Sí, 10 horas. tiene 3 capítulos en YouTube. No, hay que leer. Yo tengo la primera edición a la venta, por si acaso, si a alguien le interesa. Por si acaso, pasando la Yo ya lo vendí. Bueno, y la novela cierra como al principio, se va a la casa de ejercicios espirituales de la chimba, y ahí partimos desde al principio, a donde se hace pasar por mudo, donde a grandes rasgos esta novela son muchas voces. Igual hay que estar bien concentrado porque a veces uno tiende a perderse y hay que retroceder. Si uno continúa no va a entender nada. Y tiene una densidad también. Claro, una atmósfera que aplasta también. Aparte que uno se tiene una fijación mucho con lo sexual también, hay mucha tranca en eso también. Bueno, Como Ahora me acuerdo que yo el libro con más páginas que me he leído es La Regenta, que tiene 1200 Ah, miércoles. Sí. ¿De quién era la gente? Se me olvidó, pero es de ¿Y un Clarín? español. ¿A las Clarín? No me acuerdo el nombre, pero es de un español. Es costumbrista y tiene 1200 y tantas páginas. Eso sí que Sí, y lo tengo yo allá en mi casa, es así. bueno, Donoso vive en Calaceite, en Mallorca, después se va de Calaceite y continúa viviendo en España, prácticamente en Barcelona, donde
donde está su, entre comillas, su amigo. Más que nada, él tuvo mucha relación de amistad con Buñuel, Luis Buñuel, el gran cineasta español, andaluz, Belle de Jour, ¿cuál más? El perro andaluz, el discreto encanto de la burguesía, ¿puede ser? ¿No? ¿Sí? Y a él le gustó mucho ser amigo de los cineastas del neorrealismo italiano y bla, 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 bla. La alta cultura le encanta. La alta cultura. Y aquí llegamos a ese fenómeno de alta cultura. Donoso regresa a Chile el año 81 y aquí comienza con un fenómeno de los talleres literarios que si bien en Chile existieron en los años 70 por la revista Trilce, Omar Lara y Federico Chop allá en el Conce, ¿no? Sí, Conce, o acá en el sur con otros, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Lo mismo. Donoso acá hace su propio taller. Los talleres, famosos talleres de José Donoso de los años 80, en paralelo a lo que hizo Mariano Calleja con su taller literario también. Pero el taller de Donositos tuvo una playa de escritores que lo siguieron de muy cerca del fenómeno y que hablaban también que era una casa exigente, de conversaciones exigentes, sabrosas, donde ahí el que iba tenía que saber de arte, de literatura, te iban a preguntar no sé, de cosas complicadas, te iban a preguntar de Bruckner, de Mahler, de Johannes Brahms, de Alejo Carpentier, no sé, de sonetos, de cosas así. Por lo tanto, Pilar vivió mucho tiempo afectada porque a ella no le gustaba y le consideraba a ella a su madre que era muy tonta y lo que hacía que la relación fuera muy subestimó mucho claro, a su hija. Claro, una relación muy caótica. ¿La mamá, la hija? No, Padre. José Donoso a su hija. De hecho, por eso terminó matándose su hija. La hija. Claro. Pero una pregunta, José Donoso tuvo una hija nomás. No fue hija, la adoptó. La adoptó. ¿Y ella fue la que se mató al Ella final? fue la que adoptó. Pilar Donoso. Pilar Donoso Yáñez. No, Pilar Donoso De hecho, Solano. escribió El Tupido Velo, que es un libro hermoso, también yo no lo leí entero, pero se ve toda la capacidad intelectual, siendo que ella nunca le gustó la literatura, nunca fue tan cercana a eso, pero Claro. Ahí es se como su explica- acto de rebeldía frente a su padre. Y perdón, el título es el... Correr el Tupido Velo. Ya, y ella aparece como autora, Sí. Pilar Donoso. Sí. Donoso. Ella, Ah, mira. Ya. esa es su forma de venganza literaria, Sí, de puede alguna ser, forma, sí. a su padre por decir, mira, yo también puedo, yo también soy inteligente, puedo muchas cosas. Ya, y fue una novela, es una novela. No, digamos que es como... Un diario de vida, no sé, algo así, no sé, es como... Sí, ¿cuáles son los recuerdos de su padre? recuerdos, sí. Ah, ya. Donde ella ya. supuestamente iba a desclasificar por papeles de la Universidad de Iowa la homosexualidad de su padre, pero no lo hace tal cual, no lo hace, eso nunca lo hace. Sí, cita algunas cosas. Habla de la Habla homosexualidad un poco. de Donoso, pero, Ya. pero muchas otras cosas también. Muy someramente. Las manías que tenía su padre, es como contar la vida íntima del escritor. Pero esto era un secreto a voces dentro de la literatura chilena de que José Donoso era homosexual. Corrían historias extrañas que él llevaba a jovencitos a su casa, que él se metía con gallos, prostitutos, cosas así. Eso estaba, eso se sabía. Dentro de la literatura chilena eso se sabía. Pero era un secreto a voces, como se llama. O sea, si no hubiese sido escritor, podría haber sido cura perfectamente. Claro. Claro, algo así. Pero un cura con mucho talento literario. Pero con mucho talento literario. Bueno, en el taller de Donoso, que lo hacía, estuvieron personajes hoy que son, entre comillas, si no gravitantes dentro de la literatura hispanoamericana. Yo diría que el más representativo de todo fue Alberto Foguet, que tuvo una relación de odio con él. Se llevaba muy mal en el taller. Foguet me ha dicho a mí que discutían mucho sobre temas superfluos, que daban unas peleas que no tenían sentido, se iba, que no iba a volver, después volvía, y continuaban así una... bueno, estuvo entre otros, estuvo Roberto Brodsky, el dramaturgo Marco Antonio Laparra, Carlos Franz, que es un novelista, mi amigo Carlos Iturra, que también tuvo el taller de Mariana Callejas, Eduardo Llanos, Marcelo Maturana, Sola Montesino, el escritor Darío Oces, Jaime Collier, Gonzalo Contreras, el novelista, Jorge Marchal Lascano, que es un escritor muy interesante, Arturo Fontaine, Talavera, entre otros.
Y esos fueron los talleres que entre también el presidente de la Y SECH, pura gente de la Pobla. claro, pura gente de la- Era gente la Puebla, eso te iba a decir. es que cobraba muy caro también. El presidente de la SECH actual, Rivera, Roberto Rivera, Muy simpático él. está acá. Un también. amor. Te nombré Roberto Rivera, estás acá en el... Te nombré yo. Yo también lo nombré, lo encuentro súper simpático. Ya, sigamos. Donoso, La ironía. la ironía la llena, la ironía la llena. Naturaleza muerta con cachimba del año 90, Silvio Cayosi la hizo como, solamente como cachimba. ¿Ya? ¿La vieron? No. Bueno, véanla. ¿Dónde van a Y es morir? un cuento cortito, dura como Sí, 20 sí, páginas. sí. Es en Cartagena. ¿no? Sí, en Cartagena, claro. Es bonito. ¿Dónde van a morir elefantes? Año 95, que ya es un novelón, que lo trabajó mucho. Su experiencia en la Universidad Rocosa del Colorado como profe, él fue profe. Donoso hizo clases en Princeton también, y él fue muy amigo de Nemesio Antunes. Esta historia la contaba, la voy a volver a contar, no es lo mismo. Don Nemesio Antunes llega a vivir al Nueva York, donde Donoso ya está haciendo algunas cosas, y va a compilar mi amiga, entonces... fueron a dar una vuelta a la Universidad de Princeton, donde él estaba estudiando, donde él había visto iban los mejores grupos de Estados Unidos, las mejores bandas de jazz. Leonard Bernstein iba una vez al año con su sinfonía, bla bla, y cuentan que van caminando por el campus, había visto a Wagner, y ven allá un abuelo con los pelos parados, con una guagua en un coche comiendo helado, en George. Entonces Nemesio Antunes dice, es Albert Einstein, porque Albert Einstein hizo clases en la Universidad de Princeton. Entonces se le cruzan al viejo, va a saludarlo, y Nemesio Antunes le dice, maestro, somos chilenos, yo soy pintor y grabador, él es escritor. Y Albert Einstein cuando en el lado dice, yo también soy artista, yo toco el violín. Y se va. Esta historia muy bonita la cuenta Pilar Donoso. Ya me aburrí, no quiero seguir haciendo más esta tertulia, no. Quiero cerrar con dónde van a morir los elefantes, la historia en relación a unos chinos expertos en cálculos matemáticos dentro de la universidad. Pero no una buena novela. Dentro de las mejores está donde van a morir los xenopájaros, Casa de Campo, Este Domingo, Coronación. No, y la del exilio, la que está con, ¿cómo se llama? El Mocho. ¿Ah? ¿El Mocho? No, una que escribe acerca del exilio, cuando están con todos los en España. ¿La historia personal del Boom? No, hay otro más que es súper importante, ahora no me acuerdo, pero Vamos a buscarla. ah, Puede ser, a ver, que ahí, ¿El jardín habla del lado? acerca- El jardín de al lado. el jardín del lado. Claro, sí, el jardín del lado. Sé buscarlo. No, pues están conmigo, el más al lado, no la buena. No, Sí, no. el jardín. El Ahí- jardín del lado. No hay es que cuando googlear. se relaciona, es como la novela menos chilena que tiene, Claro. que cuando está con Cuéntenme de qué se trata. no, yo no me acuerdo. No, no, Ah, no. Ya. Ya la tiraste, Ya ya, tú la nombraste. po, te Si le estás decía. cerrando con el elefante y saliste con El elefante. Pero claro, es como estas familias super cuicas que están en Europa y como escritores y la vida que tienen ahí. Y en el fondo la novela empieza cuando los niños de estos empiezan a rebelar frente a estas familias. Eso también pasaba un poco en... Porque muy No, multicultural. No, pero dale, hiciera eso. Sí. Quizás yo lo vi como el Red Set con la nueva generación que no tenía nada que ver con el golpe, en contra de ellos quizás porque la inconsecuencia a Donoso le fascinaba jugar con la fisura, con el lado más oscuro de los personajes, con la inconsecuencia. Sí, yo lo encontré interesante. Y también lo que encontré interesante es un gran libro de ensayos que se llama Artículos de incierta necesidad, que debe tener unas 700 páginas, donde va relatando cómo estudiaba los diarios. Él había estudiado diarios de Wagner, él contaba las cartas que tenía con Don Nemesio Antunes, la amistad que tuvo con Cortázar, cuando se reunió con García Márquez, cómo se veían en ciertos lugares de Europa. Eso es como muy sabroso. También va relatando el proceso creativo de cómo iba a ser este taller literario, que no iba a ser un taller desde el fenómeno de la historia de la literatura, sino más del fenómeno de la creación literaria y
y también un poco esas visitas a las universidades inglesas, donde dentro de la universidad hay cementerios donde sepultan a los profesores. Se llama Artículos de Incierta Necesidad, y adentro hay artículos de revistas, muchos de la revista Ercilla, muchos de la revista Gente de España, cosas que escribió para algunos diarios chilenos. Ese también es un libro bastante interesante, se llama Artículos de Incierta Necesidad. Hay uno de la UDP también, que también es un artículo... Ya, ese, claro, son los ensayos, es algo relacionado con la cocina. Con la cocina de Donoso, diarios, manuscritos y cosas así. Manuscritos, claro. Sí, sí. Bueno, y todavía está pendiente que se publique todo este proceso de los diarios que están en la Universidad de Iowa, que No, están pero todos... ya están publicados. No, Son no. dos tomos, Sí, pero no todo, porque esta niña García Huidobro, que es algo relacionado con el mercurio, no liberó todo el concepto de la homosexualidad, porque Donoso en muchos... fue filtrado, fue Claro, sí, censurado, igual que los diarios de la Pizarnik, que no en los diarios no está todas las relaciones... pero hay cosas que siempre se guardan. claro, Hay cosas lógico. que quedan... No estáis tú ahí entre medio entre las cosas guardadas, ¿cierto? No creo, no creo, no lo conocí, no tuve el honor de conocerlo, a la hija sí, pero a él no. Que uno nunca sabe lo que puede ¿Por encontrar. qué conociste a la hija siendo que se suicidó y no conociste al padre? Porque el papá murió, yo estaba muy chico a conocer al papá, yo tenía... O sea que la hija se suicidó El 2010, posterior después. al el padre. 2010, Sí. no, el 2011. ¿Y por qué? Sí, hace poco, se Ya, suicidó hace ¿y poco. por qué? Ella siempre padeció como la mamá de esta cosa que esto... O sea, yo pensé que se había suicidado cuando el padre estaba vivo. No. Por la No, vida, no, no, por no. la mala... Es que hay cosas que se mantienen con el tiempo más allá de... Pero si el padre murió, o sea, yo feliz, o si me trató mal. Pero anda a saber tú Pero hay cosas que el sí. estado mental de la niña. Po. Porque muchas veces hay mujeres que desarrollan el mismo sentimiento con las parejas, Ya. de buscar ese sentido paternal en las parejas y a veces no lo encuentran. Claro. Está el complejo de Edipo. El justamente, complejo de Edipo, es justamente exactamente. es proyectar lo que tu padre te hizo en la O vida sea, diaria. buscar un hombre que las trate mal, que las... No necesariamente, sino No crear necesariamente. construcciones afectuosas, emocionales, con la misma matriz con la que uno creció. O sea, no necesariamente se suicidó por el papá, yo creo que existieron otros factores. Otros factores, pero es también yo creo que un elemento importante. Ahora, que fue un elemento que influyó, yo creo que sí, pero Sí. hay que estar en los zapatos de No, la pero- persona pasada. ay, no, yo como ignorante en el tema, pensé que se había suicidado. No, yo también, en todo caso. Pensé que se había... Porque Donoso cuando murió en el padre- 96, Donoso murió en el 96 Ya. y la Pilar murió yo creo que en junio, Y julio del Y 2011. después de publicar Correr tu Pelo se suicidó, como al año después. Como al año, yo sí. creo que y rememorar al escribir ese libro. Sí, el yo creo 2011 que fue lo- entonces, y lo porque hizo el 2010 algo salió. insoportable Sí. para ella. Ya. Porque al escribirlo, porque es no un libro corto. Correr tu Pelo también de tener 400, 500 Claro, páginas. sí, sí. Y, Claro, y no, yo ese- creo al escribir ese libro, yo creo que recordar todas las situaciones, como hacer una recapitulación de su vida, Ya. yo creo que la afectó mucho. Mira tú. José Donoso, claro, como él tenía que ser, cuando murió, cuando estaba agonizando, pidió que le declamaran versos de Vicente Huidobro de Altazor, uno de los grandes del creacionismo. Uno de los grandes hip hop. Hip hop. Gracias. Damos término a esta tertulia de don Pepe Donoso, leanlo. Coronación, El Mocho, que es un libro póstumo. El Mocho Gómez. El Mocho Gómez, donde van a morir los elefantes este domingo. Adiós el séptimo de línea. ¿Te veo ya? Ya Valdés. No, aquí. Sí, no, aquí. Ahora. Chao, gracias. Nos vemos. Dijiste adiós al séptimo de línea.